parte de la Escritura bien bonita porque es específicamente para creyentes, para los discípulos, en especial para los discípulos, pero para los que creen, van a creer a través de los discípulos. Y nosotros hemos creído a través de los discípulos. Entonces, es algo especial para nosotros. Lleva nuestro nombre. Es una enseñanza y oración del Señor mismo, Señor Jesucristo, hablando Dios, hablando el Señor Jesucristo con Dios Padre sobre nosotros, pidiendo por nosotros. Ok. Ahí estamos. Ok. La cámara uno se tiene que colocar. Ok, vamos a ver. Lo tenemos ahí. Vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 26 en adelante. Estos 4 solo para recordar dónde partimos. ¿Lo tenemos ahí? 13:26 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Señor, háblanos al corazón. Te lo suplicamos, Dios. Queremos hablar de ti, hablar de esta parte de la historia de tu vida aquí en la tierra y de lo que como consecuencia trae a nosotros, Padre. Espíritu Santo, toma control de esto. Que seas tú hablando a través de mis labios. Ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras preocupaciones y que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón y a todos los que puedan estar escuchando esto. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esto es lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Lo que pasa es que el apóstol Juan no la detalla, no lo hace como los otros, los otros discípulos, los otros evangelios. Ya más o menos hablamos de eso y el Señor estaba diciendo, dice que se sintió en su corazón y dijo: uno de ustedes me va a traicionar, va a entregar, es la palabra que ocupó. Y entonces todos se preguntaban: ¿quién será? ¿De quién está hablando? Y si ustedes se recuerdan, se acercó Pedro, le hizo señas a uno. ¿Alguien se recuerda de quién era ese uno? A Juan. A Juan, ¿verdad? Porque era el discípulo amado, o sea el más cercano al Señor, ¿verdad? Entonces, y dice ahí que estaba recostado en el Señor, cerca de su pecho, y entonces él le preguntó: ¿quién es, Señor? Entonces el Señor le dijo: aquel con quien moje el pan, ¿verdad? O quien le dé el pan mojado, ese es. Y entonces el Señor mojó su pan y se lo entregó a Judas. Pero como no era el momento, no lograron entender. Ninguno de ellos logró entender cómo el Señor lo estaba señalando a él. Estaba diciendo ¿verdad? Entonces, considero que ni Judas mismo entendió. Yo no sabía. O sea, como no, porque en los versículos anteriores dice que Satanás ya había puesto en Judas el entregar al Señor. Entonces, en ese momento, cuando el Señor vino y mojó su pan y se lo entregó, se acercó, le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, le dijo el Señor. Entonces, Judas dice allí que en ese momento Satanás había estado hablándole, ¿verdad? Y convenciéndolo, pero en ese momento el Señor de las tinieblas tomó plena posesión de Judas, porque dice aquí que cuando eso pasó, Satanás entró en él. O sea que en ese momento cuando el Señor le dio el pan, y es lo que hablábamos la otra vez, el Señor nos da a todos la oportunidad. El Señor nos extiende a todos una oportunidad, ¿verdad? Y dependerá de aquel que reciba la oportunidad, el que lo acepte o no acepte la oportunidad. Y para mí eso fue como una última oportunidad para Judas, ¿verdad? Lo señaló
Y entonces él se levantó y se fue, ya con Satanás adentro. Y los otros no entendieron. Porque él les decía, fíjense, cuando uno lo piensa ya a esta altura, ¿verdad? Él les dijo, me va a entregar. Y este es. No entendieron. Porque más adelante dice que ellos creyeron que le estaba diciendo, como era el que llevaba el dinero, que le estaba diciendo que comprara algo para poder celebrar la Pascua. Entonces se fue. Y a partir de ese momento, dígame. Quizás ya era el propósito que no entendieran, porque capaz que si lo veían irse lo iban a detener. Ajá, definitivamente. De hecho ya estaba establecido que uno lo iba a traicionar. Uno que moje el pan conmigo. Ya había una profecía que hablaba sobre quién iba a entregar al Mesías. Entonces ya estaba escrito que uno de los 12 iba a ser. Entonces a partir de allí el Señor comienza a hablar. Ya cuando salió Judas, el Señor comienza a hablar a sus discípulos. Y es que uno quisiera, ¿verdad?, que todos los que se acercan al Señor se quedaran en el Señor. Uno quisiera que todos los que, por ejemplo, cuando ella nos contaba cómo presentó el Evangelio y alguien recibió al Señor, nosotros quisiéramos de verdad que esta persona, este muchacho que recibió al Señor, pues se quedara en el Señor, ya sea en la iglesia de la familia o qué sé yo, donde sea, pero en el camino del Señor. Pero no es así, la gran mayoría de personas no se quedan, ni en esta iglesia ni en otra, y hay una situación peor. Hay quienes asisten a las iglesias constantemente y nunca su corazón se convierte, nunca su vida cambia, ellos son los mismos, etcétera, etcétera. Entonces son más, dice la Escritura, que son más los que se pierden que los que se salvan. Entonces, cuando comenzó eso, ese aquí ya era de noche, dice el versículo 31, y ahí es prácticamente donde comenzamos. Entonces, lo tiene ahí, estamos 13:31. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién salió? Judas, ¿verdad? Bueno, salieron dos. ¿Quiénes salieron? Judas y el diablo. Judas y el diablo, correcto. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. O sea, que parece trabalenguas, lo que está diciendo el Señor es que con sus hechos, en el tiempo difícil que el Señor iba a pasar, ¿se recuerdan ustedes lo que llamábamos la pasión y muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Iba a comenzar en pocos momentos. Son como 4 capítulos los que el Señor tiene de conversación y de oración por sus discípulos. De ahí inmediatamente comienza el Señor Jesucristo a su pasión. Pero aquí Él está, prácticamente glorifica a Dios haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer. Y lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Nosotros glorificamos a Dios viviendo como creyentes lo que nos toca vivir. Lo que sea que nos toque vivir. A veces nos toca vivir tiempos de abundancia, pues hay que vivirlos como creyentes, glorificando al Señor. A veces son tiempos de dificultad, tiempos de enfermedad, tiempos de lo que sea. Nosotros no tenemos que variar y cuando aceptamos lo que Dios nos ha propuesto en ese momento, porque todo es un tiempo, todos los momentos difíciles son solamente un tiempo. Todos los... su teléfono. Entonces todos los momentos difíciles son solo un tiempo. Entonces yo como no escucho y no contesto, lo malo es estar con él en la mano. No, lo malo es que esté sonando también. Aquí, lo malo es que oyen ustedes. Entonces, vaya, sigamos. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que el Padre nos manda, aunque a veces sea muy difícil, cuando nosotros aceptamos lo que el Padre nos manda, aunque a veces no nos guste, y nosotros no variamos por eso. Porque ¿cómo varía la gente? Conoce al Señor, empieza a vivir en el Señor y cuando le va mal, se van. Cuando algo no les parece, se van. Y así no glorificamos al Padre.
Así hacemos todo lo contrario. Así decimos cuando usted le echa la culpa a la iglesia, a los hermanos, usted como que le está echando la culpa a Dios, te equivocaste, Señor. Y no acepta lo que Dios hace. Entonces el Señor estaba aceptando su responsabilidad. Y mire qué tipo de responsabilidad. Porque él iba a morir. Y no solamente iba a morir, sino que había un paso, un camino antes de morir, la pasión, ¿verdad? Donde el Rey de Reyes y Señor de Señores iba a ser avergonzado, golpeado, iba a pasar unos momentos difíciles, y lo que más preocupó al Señor Jesucristo es que por un momento se iba a deshacer aquello que Él decía: yo y el Padre uno somos, porque iba a haber una separación, porque Jesucristo iba a cargar todo el pecado nuestro, todo el pecado de la humanidad. Entonces Dios debía separarse de Él, porque Dios es santo. Y entonces por eso es que, si usted se recuerda, el Señor Jesucristo siempre se refería: Padre, Padre, Padre. Pero cuando pasó eso, le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acuérdese que Él era, siempre fue justo, siempre, nunca pecó. Pero llevó las cargas de todos nosotros los pecadores, de toda la humanidad. Y entonces Dios le glorificó a Él, y ahora no hay otro nombre como el Señor, no hay otro nombre mayor que el de nuestro Señor Jesucristo, y no hay otro nombre en el que alguien pueda tener salvación, no importa quién sea, santos, la Virgen María, lo que usted quiera. No hay nadie en el cual nadie pueda tener salvación que no sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Él mismo dijo, y eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Él era el camino, y el camino para llegar al Padre, y Él mismo iba a ser glorificado. Él primero iba a glorificar al Padre, y luego el Padre le iba a glorificar a Él. Ahora, sigamos. Versículo 33. Versículo 33. ¿Qué palabra aparece ahí? Hijitos. Hijitos. Ahí cambia la cosa, porque Él ya se iba a ir, y entonces estaba con sus discípulos, con los que de corazón estaban con Él. Mire, no eran perfectos, estaban que tercos y que lo que usted quiera, imperfectos. Es como que nos hubiera escogido a todos nosotros, pues. Así, el mismo paquete, ¿verdad? Solo que ahí eran los 12, primero fueron 12, pero después quedaron los 11 que verdaderamente eran, y sí, no perfectos, y tremendamente imperfectos. Y entonces ahí les llamó hijitos. Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué? Porque aunque los discípulos hubiesen muerto, esa muerte hubiera sido en vano. ¿Por qué? Porque la única muerte que valía la pena para salvar era la del Señor Jesucristo. Y por eso mismo entiendo yo que el Señor los disipó. Más adelante vamos a ver eso, que cuando lo prenden a Él, cuando lo atrapan, ¿verdad? Como que anduviera huyendo, ¿verdad? Pero llegan y se lo llevan, todos salen corriendo, ¿verdad? Entonces yo supongo que Dios permitió eso para que ninguno de ellos muriera, porque el Espíritu Santo todavía no había llegado en ellos con poder. Entonces era una muerte que no iba a hacer nada, ¿verdad? Todavía el Espíritu Santo no había sido derramado así con poder. El Señor dijo que reciban el Espíritu Santo, pero iba a llegar un momento en que lo iban a tener con fuerza, como dice la Escritura en el libro de los Hechos, que como lenguas de fuego se posó sobre cada uno de ellos, y hablaron nuevas lenguas, y etcétera. No me pregunten nada de las lenguas, porque eso no es el punto, ¿verdad? Entonces vamos a tocarlo después. Entonces hacía falta eso. Hacía falta el momento en el que ellos, de personas normales, con corazones quizás un poquito apagados, iban a ser transformados en personas de fuerza, en personas que no les importaba pasar lo que fueran a pasar con tal de hacer la voluntad de Dios y cumplir su llamado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos llene.
para que no podamos ninguno de nosotros poner ningún tipo de pretexto, y que ninguna labor y ningún esfuerzo nos parezca mucho como para hacer la voluntad de Dios. Porque si usted ve un poquito la historia, todos los discípulos, todos tuvieron muertes difíciles. Ninguno se libró. El que murió de viejito murió, fue Juan, en la isla de Patmos. Es donde entran y ya no salen. Con la misma ropa que entraron, les daban una bata y con esa bata se quedaban hasta que morían. Es una cosa tremenda, pues quedaban olvidados. Entonces, Pedro fue, según la iglesia tradicional, fue crucificado y él pidió que lo crucificaran de cabeza. Otros fueron aserrados, etcétera, etcétera. Entonces, pero todos se sintieron orgullosos de entregar su vida por el Señor. Yo no quiero eso, sino es que todavía no hay la motivación, no le hemos permitido probablemente al Espíritu Santo que llene el corazón, porque de verlos a ellos, de leer sobre ellos y ver todos los padecimientos que tuvieron y nunca se echaron para atrás. Entonces, y ver a la iglesia de hoy, claro, siempre hay hermanos de empuje, ¿no? Entonces siempre hay hermanos de empuje, hay hermanos que valientes, hermanos que desean hacer hasta lo último, pero la gran mayoría no quiere ni compromiso. Bien difícil, o sea, y uno dice, ¿qué pasa pues? ¿Qué será? ¿Qué será? Porque a veces ni en la posición de los discípulos estaban, porque los discípulos dejaron todo y lo siguieron. Todo dejaron y lo siguieron. Con sus reservas, con temor, con todo lo que ustedes quieran, pero lo siguieron. Y ya después estuvieron dispuestos a entregar su vida. Entonces esta fuerza la da el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a eso. No sé si entregar o no entregar la vida, pero a poner a disposición al Señor todo lo que soy, todo lo que tengo, mis pensamientos, mi vida, en las manos de Dios. No en las manos del pastor, en las manos del Señor. Ok, sigamos. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Un mandamiento qué dice ahí? Nuevo. O sea, algo afuera de la ley. O sea, sí se puede sacar de la ley, pero le estaba dando un mandamiento específico para la iglesia. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis, mire, amor los unos con los otros. Según veo en el capítulo 33, ahí Jesús habla como que ya cuando... Versículo 33. Es de lo menos. ¿Ah? Es de lo menos que hay. Sí. Amamos. Habla como que ya lo habían crucificado. No. Ya se está despidiendo. Sí, correcto. O sea que como que ya su labor prácticamente ya había terminado de enseñarles a ellos, de llevarlos. Inclusive les dio por un momento poder para que predicaran, para que la gente se convirtiera, para expulsar demonios, para sanar enfermos, ¿verdad? Ya habían tenido la práctica con el Señor. Y entonces el Señor estaba dando casi sus últimas palabras, aunque después lo vuelven a ver y estuvo con ellos un tiempo antes de que el Señor ascendiera al cielo. Entonces por eso les digo que ahora, de aquí en adelante, necesitamos tener muchísima atención a lo que vamos a hablar, porque esto es específicamente para nosotros, para la iglesia. Entonces Dios pone un mandamiento que tiene que ver en nuestra relación horizontal. ¿Se recuerda cómo dividimos nuestra relación en el Señor? Una vertical, que es el Señor y yo, ¿verdad?
Mi amor y mi devoción al Señor, mi obediencia al Señor, mi servicio al Señor, ¿verdad? Yo y el Señor. Prácticamente es mi adoración al Señor. Pero todo lo demás es horizontal. Mi amor al Señor yo lo demuestro amando a los hermanos. Mi servicio al Señor yo lo demuestro sirviéndole a los hermanos. Entonces, mi adoración para Dios. Mi servicio hacia los hermanos. Entonces, aquí dice que ¿cuál es el elemento más importante de la iglesia? El amor. El amor. Amarse uno con otro. Así es. Así es. Lo único que tenemos que recordar, ¿verdad? Y a veces, ¿cómo se llama? No somos, yo por ejemplo, yo soy el pastor de la iglesia, pero yo no soy un robot de amor. Yo trabajo, yo me canso y yo trato siempre de tener consideraciones con todos. Y a veces me gustaría que tuvieran consideraciones conmigo, ¿verdad? Pero que la gente se acerca al pastor pensando que él, cuando llega a la iglesia baja del cielo, y cuando termina el culto sube al cielo a estar en las nubes con un arpa. Y ustedes saben que no es así, pues, ¿verdad? Que no tiene problemas. Ajá, correcto. Entonces, Un querubín. sí, entonces, sino que tengo la vida que ustedes tienen con el ingrediente adicional que tengo que llevarles la palabra. Y lo bonito es que el amor debe ser mutuo. No es que yo vengo, usted me tiene que amar, hermana Julia. No, yo debo amarla a ella como hermana en Cristo y provocar que ella también me aprecie a mí y tenga consideraciones conmigo, porque yo lo hice antes, porque el evangelio no es no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, porque mucha gente sí lo enseña. La Biblia lo que enseña es haz a otros. El evangelio es positivo, es hacer, no dejar de hacer. Haz a otros lo que quieran que te hagan a ti. Trata a otros como quieran que te traten a ti. Entonces es provocar el amor, provocar el amor. Entonces eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Ese es el mandamiento. Ámense unos a otros. ¿Cómo nos vamos a amar? Como yo les amo a ustedes, ¿verdad? Como yo les amo a ustedes. Eso es el llamado, el mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Mire, este es ¿cómo se llama? La característica principal de un grupo de cristianos. No es la doctrina, no es el orden ni el uniforme, el orden o el desorden, dependiendo. Es que nos debemos de amar unos a otros. La gente tiene que llegar y debe sentirse atraída y tiene que tener el deseo de estar en ese ambiente de amor, no de crítica, no de incomodidad, sino que un ambiente de amor. Y el ambiente y se hace una atmósfera. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, pues, que entra a un lugar y cuando usted nomás entra siente aquello, una cosa bien gruesa, que el ambiente es tosco, nadie está hablando, pero nomás entró usted y dice, híjole, y aquí que acaban de pelear, vas a ver, acaban de hacer, ¿verdad? Porque la atmósfera se siente gruesa. Entonces, igual, una atmósfera de amor y de consideración. Yo creo que la mejor forma es ir con la mirada en Cristo, llenarse de Jesús y eso lo completa él. Amén, amén. Y es que lo que pasa es que esto debe meditarlo cada hermano, porque no es fácil, porque es un amor perfecto en un corazón imperfecto. Un corazón estresado probablemente, un corazón lleno, cansado y a veces herido, qué sé yo. Pero entonces volver a este texto, volver a Juan 13, y que Dios nos dice, yo te doy un mandamiento,
que ames como yo te amo a ti. Qué tremendo, pues. ¿Y qué tanto me amó el Señor? Bueno, dio su vida por mí. Así es. Está difícil, por eso es que es un mandamiento. ¿Ah? Por eso es que es una imposición. Entonces, y a veces pues hemos tenido alguna dificultad con alguien y cuesta, ¿verdad? Cuesta amar. Pero entonces, como les digo, les vengo diciendo desde hace algún tiempo, tenemos nosotros que tener acciones de amor con esta persona. Y entregarle nuestra inconformidad al Señor. Señor, yo estoy molesto con esta persona, pero la verdad es que tú me mandas a amarlo. Yo lo voy a tratar bien y voy a hablar bien con él y te pongo mi sentimiento de molestia, te lo pongo en tus manos y le aseguro que Dios se lo va a borrar. ¿Por qué no se borra el resentimiento que algunos puedan guardar? Porque es específicamente eso, ese sentimiento de enojo está guardado. Guardado. Si usted quiere limpiar algo, usted no puede, vamos a limpiar la refri, y usted viene y la limpia solo por fuera va a estar bien bonita, ¿verdad? Pero cuando lo abre, se siente a veces el olor de alimentos, no sé, que han estado ahí mucho tiempo, o a veces se caen. Entonces si usted quiere tener su refrigeradora que se abra y se sienta un olor grato, usted tiene que abrirla, primero desconectarla, abrirla y comenzar a sacar y lavar todo eso, sin nada, lavar la refri, secarla y ver lo que ya no debe volver a poner adentro porque ya no sirve, porque ya está vencido, qué sé yo, y entonces poner lo que está bueno todavía. Entonces nuestro corazón es igual. ¿Ah? Nuestro corazón hay que abrirlo delante de Dios y a través de su palabra y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ir diciendo qué cosas, la mugre que llevamos dentro, y dejar que Dios nos quite toda la escoria. Pero es que esa es la raíces de amargura que dice la Biblia. Así es. Y no es que, y fíjense que y a veces es la acumulación de cosas que no se deshace uno, ¿verdad? Así se llenan las casas, y por eso en los traslados es tan difícil, los movimientos de casa, ¿verdad? Ya sea casa pequeña o casa grande, uno sí, y todo eso estaba allá adentro, dice uno, ¿verdad? ¿Cómo fue? Porque poquito a poco, como hormiguita, va acumulando las cosas, ¿verdad? Y ahora dice el Señor que tenemos que dar una limpieza interior, Dios mío. Y si usted quiere ordenar y si usted quiere limpiar, forzosamente va a tener cosas que tirar. Porque hay lugares que no se pueden ordenar si no caben. Puede lograr cerrar un closet y todos los trapos saliéndose, ¿verdad? Porque no caben. Entonces hay unos que ya no, pues hay que tirarlos. Así el corazón. Si no, no vamos a alcanzar a lograr otros. Dice que os améis unos a otros. ¿Difícil? Sí. Por eso es que es un mandamiento santo, que viene de Dios. El diablo nos manda, ódiense, no te dejes, mira cómo te está viendo, mira cómo te está viendo. Y más porque cuando yo predico, yo no miro al fondo. A mí no me interesa el fondo. Yo los veo a todos y los veo de frente, ¿verdad? Y cuando alguien no me quiere volver a ver, si le vuelvo a pasar los ojos hasta que de repente, ¡fla! Le veo los ojos. Ajá. Porque Dios trata con todos. Entonces dice, el 35 es algo bien importante. Y ya es algo de nosotros hacia afuera. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el que no soporta esto, se va. Es que esto es, olvídese, todo lo demás, el servicio, la entrega y todo lo material es fácil comparado con esto. Pero cuando se encuentra el camino en Cristo, es fácil amar. Y es reconfortante y es tan bonito reunirse con los hermanos en amor. Amén. Y dan ganas de
de quedarse. Imagínense, a veces termina el servicio y ahí estamos, ahí está, y compartiendo, y nadie se va. ¿Ah? A mí me alegra mucho eso. ¿Ah? Qué feo es que vaya, amén, amén, Dios les bendiga. ¡Flash! Y yo le dije, ¿qué pasó? Se fueron todos, pero qué bonito es cuando nadie se quiere ir, porque se está compartiendo, no necesariamente alimentos, amor, porque puede haber muchos alimentos, pero si no hay amor, uno quiere salir corriendo. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Sí, allá en el pastor Clemente llegan bastantes americanos y se siente esa armonía, porque pues sí, uno lo típico que un americano ya va poniendo la barrera entre uno, ¿va? Pero allí llegan y son tan amables, y llegan morenos y llegan blancos, de todo, y todo se siente aquella armonía bien bonita que da gusto andar ahí. Amén, amén. Fíjense que cuando nos reunimos un grupo de pastores, ¿verdad?, y resolvemos algún conflicto que podamos tener, el ambiente inmediatamente después es bien bonito. Y si nos descuidamos, pasamos 4 horas sentados chistando. Porque no crea que nos reunimos pastores y nos ponemos todos de rodillas y comenzamos a orar. No, mire, eso es cuando usted sabe que los pastores que nos reunimos y no nos estamos juzgando, sino que nos estamos ayudando, estamos aportando ideas a la necesidad de alguno. Eso es una cosa tan bonita. Y hemos pasado, sin mentiras, en un restaurante, comemos y pasamos como 4 horas ahí. Y de repente vemos la hora. Dios mío, y ahí salimos corriendo todos, pero nadie se quiere ir. Entonces, no es fácil generar eso. No es fácil. Y eso hablando de familia, de la iglesia como familia, pero las familias, también el ambiente, lo tenemos que generar nosotros. Y los encargados de generar ese ambiente somos los creyentes. Y si los padres son creyentes, ellos son los responsables de emanar ese ambiente de amor que debe prevalecer en la casa. Que los muchachos, porque va a llegar un momento en que van a caminar, ¿verdad? No es que van a traer la familia a vivir a la casa, sino que tienen que caminar, tienen que crecer, su casa, su familia, sus hijos, pero que los hijos, cuando puedan, ¡fum!, salen corriendo para la casa de los papás, ¿verdad? Porque sienten ese ambiente, ese ambiente de amor. Pues así debemos de ser con el Señor. Entonces, después de esto, el versículo 36 dice así: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Pedro quedó cautivado con lo que le dijo. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ya Pedro ya no le puso atención a lo demás, ¿verdad? ¿Y para dónde va, pues? ¿Por qué? Porque Pedro siempre lo llevaba. Pedro fue uno de los que siempre fue. ¿Y cómo que no me va a llevar? ¿Y para dónde va, pues? ¿Ah? Entonces le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Cuál era el camino que llevaba? La crucifixión. Y Pedro murió crucificado. Pedro. ¿Por qué? Por cristiano. Los perseguían. Sí, que todos tuvieron una muerte difícil. Todos, ¿verdad? Pero todos no tuvieron. junto con él. No, fue después. O sea, a este momento los discípulos sí eran más que creyentes, sí eran seguidores del Señor, pero le hacía falta el poder que les trajo el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente que Pedro le siguió exactamente en lo que Cristo vivió, pero y todos los discípulos en su momento también lo siguieron. Entonces, y ese camino, fíjense, no literalmente, es un camino que todos quieras o no, seguimos los creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos que morir a vengarnos. Tenemos que morir a responder como nos responden. Tenemos que morir a hacer nuestros deseos carnales. Cuando digo morir es decir no. Decirse a sí mismo no. Mira, pero es que lo mereces, él lo merece y tú tenés derecho a decirle eso. No.
Nosotros somos de aquellos que le decimos al Señor que Él tome, que Él haga lo que Él disponga. El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces nosotros tenemos que entender eso, y a nosotros nos corresponde perdonar, amar, soportarnos unos a otros. Eso no quiere decir soportar siempre las mismas malcredezas a la misma persona. Se supone que algún día algún hermano va a llegar un poquito así medio carnalón, va a cometer un error, pero después el hermano va a recapacitar y después todo va a estar bien, y en algún momento nos van a soportar a nosotros. En algún momento usted ha tenido que soportar un sermón del pastor, pero con todo, ¡ah!, con regaños, ¿verdad? Y todo, rayos y centellas, y usted ha tenido que soportarlo. Ha tenido que ser, ¿cómo se llama? Reconvenido, que ser con palabras un poquito subidas de todo, no sé. Pero también Dios le ha bendecido en otra manera, con un sermón diferente. Entonces nos soportamos unos a otros. Es más, la Biblia dice que los fuertes en la fe, los más fuertes, tenemos que soportar a los débiles en la fe. Tenemos que soportar las carencias de madurez de los más débiles. Por eso sería bueno que fuera, ¿verdad? Los más débiles son los más nuevos. Pero no es así. No necesariamente los más nuevos son los más inmaduros. Hay gente que tiene años en el Evangelio y sigue siendo inmadura en su desarrollo. Entonces nos mandan a soportarnos unos a otros. Entonces le dijo Pedro, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Versículo 37 le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? O sea, no importa lo que vayas a hacer, lo que te vaya a pasar, yo voy contigo y yo lo paso por ti. Mire lo que le dijo, es, mi vida pondré por ti. ¿Y usted cree que esas palabras fueron sinceras? Sí. Sí fueron sinceras, claro que sí. Sí. ¿No se acuerda que cuando se llevaban al Señor, Pedro sacó una espada, y ahí estaba un contingente de soldados, pues, y sacó su espada y le voló la oreja? Yo no creo que haya hecho, que ahí está la oreja, ahí va, mira la oreja. No, Pedro no era soldado, pues él era pescador, pero sacó su espada y quizás no manejaba bien no sabía usar bien la espada, y le cortó la oreja, pero le aseguro que Pedro quería volarle a la cabeza. Y sabía que estaba el montón de gente, el montón de soldados detrás, pues sabía que lo iban a matar. Entonces Pedro, lo que aquí le dijo, era con todo el corazón. Pedro era una persona impulsiva. ¿Se recuerdan cuando apareció caminando el Señor en las aguas? Y Pedro le dijo, en medio de la tempestad, imagínense, en medio de la tempestad, Pedro le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya. ¿Ven? Mire que no dijo el Señor, aguas, sopórtenlo. Él no mandó. Él solo dijo, ven. O sea que él no tenía que darle órdenes a nadie. Porque Dios ha depositado ya su poder en nosotros. Era Pedro, puso sus pies. Yo siempre me he preguntado eso, porque si era tempestad, el agua estaba picada, ¿cómo fue cuando puso el pie? ¿Se movió o qué? Pues, ¿cómo fue? ¿Donde caminaba estaba sólido? No sé, o sea, ¿qué pasó? Pues, yo siempre me pregunté, no tonteras, ¿verdad? Pero como no he caminado sobre las aguas. Y cuando él comenzó a dudar, entonces el agua donde pisó se puso blanda. Y se fue para abajo. ¿Y qué pasó? ¿Falló la orden del Señor? No. La fe de Pedro. La fe de Pedro. Dejó de utilizar su fe y empezó a razonar. Lo que podía pasar. Mire, hermano, el raciocinio es una cualidad del ser humano. Es lo que nos hace diferentes a todos los demás seres sobre la tierra. Nos condena entonces.
Sí, sí y no. Sí y no. Pero eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos permite tener libre albedrío. El razonar, el pensar, el meditar y el decir sí o no y aceptar la consecuencia de mis decisiones. Pero muchas veces el raciocinio no nos permite caminar en fe. Es más, muchas veces el raciocinio lo que nos da es temor. Porque nos podemos a pensar, no, pero ¿y cómo? Un ejemplo, cuando, bueno, yo a veces, ¿verdad? Que quiero hacer un proyecto, pero ¿y cómo? ¿Y cómo si mi cuenta bancaria está baja? ¿Y cómo va a suceder eso? No, ¿y cómo? Cuando uno pone a ponerse limitaciones, cuando Dios tiene la última palabra. Entonces, es que mire, esto es un poder espiritual. ¿Ah? Y le tengo noticia, o por lo menos le quiero recordar lo que la Biblia enseña. Primero fue lo espiritual y después fue lo material. Primero fue la palabra y después fueron las cosas. Dios ordenó que las cosas surgieran y las cosas surgieron. Dios hizo el mundo, no voy a agarrar un poquito de tierra de aquí, otro poquito de agua de por aquí, no. Dios ordenó que las cosas vinieran a la vida y las cosas vinieron a la vida. Estaba en total oscuridad, Dios no agarró un poquito de luz, aquí traigo un fósforo, no dijo, sea la luz, ¡pum! La luz se hizo. Entonces, y el Señor Jesucristo dijo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que Él dijo, usted mayores cosas harán que yo, porque yo voy al Padre. Pero también esas limitaciones vendrán porque uno está consciente de que a veces no tiene, como se dice, como dice, una constancia de oración, de lectura, de congregarse, porque también todo eso ayuda para que... Eso nos da, dice la carta a los Hebreos que nosotros tenemos que ser constantes para plena certeza de la esperanza. O sea, no es que la esperanza va a fallar, no, para que nosotros no tengamos duda de la esperanza. ¿Y cuál? La esperanza es que Dios cumpla sus promesas. Entonces, cuando usted está en esa actividad, no es que la promesa sea más fuerte, es que usted está más al contacto con las promesas. Porque uno cree. Entonces usted está en el ambiente de fe. Entonces usted se siente con más seguridad para hacer las cosas que Dios dice que nosotros podemos hacer. ¿Y qué es lo que dice Dios que podemos hacer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces uno pide y dice, de esta manera lo quiero, pero Dios lo hace mucho más perfecta de lo que uno todavía lo está imaginando. De hecho, eso es lo que dice la Biblia, que Él puede hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros esperamos. Pero tenemos que estar en ese ambiente de fe. O sea, cuando yo estoy en el ambiente de fe, ¿Dios es más poderoso? ¿O Dios siempre es poderoso? Siempre, eternamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando no estamos en ese ambiente de fe y razonamos demasiado, hacemos a un lado al poder de Dios y entonces nosotros vamos a ver y hacemos una contabilidad, que usted es experta en eso. ¿Se puede o no se puede? Entonces, bueno, ella con sus números, Ahí es ¿verdad? donde fallamos. Allí Claro, lo pone en justamente duda. donde fallamos. Y entonces viene la duda. Y la duda, dice la Biblia, que es pecado. El Señor Jesucristo llegó a una ciudad y entonces lo sacaron de allí, ¿no? Que no, había tan poca fe en Él que dijo que no hizo los milagros que había hecho por todos lados por la incredulidad de las personas. Se fue. Y no recibieron nada, nada. Porque no creyeron. Entonces, cuando nosotros no entremos a esta vida de fe, cuando nosotros no le creamos a Dios, cuando nosotros continuemos haciendo números, siempre hay que hacer números, pues, porque por algo hay que partir. Pero nosotros tenemos que empeñarnos en hacer la obra de Dios. Si nosotros decimos, no, es que si mientras no tengamos dinero no podemos pensar en hacer las cosas de Dios, entonces no vamos a hacer las cosas de Dios, vamos a hacer las cosas de los hombres, porque las cosas de los hombres se hacen con dinero.
Las cosas de Dios se hacen con fe. Yo quiero invitarlos a que demos ese paso de fe en nuestra vida y en nuestro servicio. Paso de fe. Hacer nuestra parte, pero Dios va a suplir lo que nos falte. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, tenemos que hacer nuestra parte, pero no dudemos de Dios. Entonces dice, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo. ¿Por qué surgió todo esto que estamos hablando? ¿Verdad? Porque estábamos dudando de Pedro. De que Pedro fue mentiroso aquí. Cualquiera diría, no, lo que Pedro quería es que le dijera dónde va. Porque no lo quiere llevar. ¿Verdad? Pero no podía ir. No estaba preparado, no estaba listo. Y entonces, tu vida pondrás por mí. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor. Porque Pedro le estaba diciendo. Y el Señor sabía que era sincero. Pero era sincero en la confianza de su fuerza. No sé si me doy a entender eso. Pedro dijo, yo puedo, yo pongo mi vida por ti. Entonces todo lo que es en la fuerza de los hombres es limitado. Y tu vida pondrás por mí. De cierto te digo. Alguien que lea esa porción, por favor. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esa es una sentencia. Y esa sentencia no le sirvió a Pedro. Esas palabras del Señor no le sirvió a Pedro para meditar cuando eso sucedió. Decimos. O sea que la oración de que, ¿cómo es? Que no me hayas negado 3, no cantará el gallo. O sea que lo dijo como quien dice antes, en el mismo día iba a ser las 3 fallas. En otras palabras le dijo, el gallo te va a esperar, papito. ¿Ah? Y así es. El gallo va a estar uno, ya va uno, abusado, va uno, van dos, van dos, 3, voy con todo. Y entonces Pedro ahí, pum, se transportó a ese momento. Solo el versículo más, capítulo 14. Les recuerdo que estas son palabras no para nadie más que para esos creyentes que estaban en ese momento y a través de ellos para nosotros. Mire que dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahí es donde cuenta de que si cree uno en Dios, cree en Jesús. Amén, amén, sí. Eso es lo que Él está diciendo. Y fíjense que es una cosa tan personal que el Señor les dice, en la casa de mi papá, allá donde vamos a vivir, hay un lugar para ti. O sea, el Señor se transportó y les adelantó. Ya les va a hablar de los sufrimientos, de todo lo que va a pasar, pero Dios solo se lo llevó al final. Allá vamos a estar, en la casa de mi Padre. Porque mira lo que es, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararnos lugar para vosotros. Les está anticipando que ya está hecho, que no hay necesidad de ir a construir nada, porque lo que está para nosotros. Amén. Amén. Fíjese que cuando uno le da espacio al raciocinio, le da espacio a la carne. O sea, no me malentiendan, no es que no vamos a hacer cuentas, que no vamos a meditar, porque también el raciocinio nos da temor y nos ayuda a ser prudentes en ciertas cosas, pero en la vida, en el Señor, y la obra para el Señor, y aún cosas para nosotros mismos, ¿no? Nosotros debemos de creer que Dios está con nosotros siempre, y que Él ha prometido que Él siempre nos va a ayudar. Y mire, dice la Biblia, al que tiene fe, todo le es posible. Eso es lo que iba a comentar yo, que el raciocinio no debe ser para la fe, porque Dios actúa sobrenaturalmente, inexplicablemente, de maneras que nosotros no conocemos. Amén. Mire, hay profesionales que están en la fe,
que a la hora de vivir su fe, quizás ingenieros, quizás lo que sea, que a la hora de vivir en la fe, tienen que ser por un momento a un lado, ocupar su conocimiento, pero ¿cómo se llama? Pero llega un momento donde el espacio le toca a Dios, un pastor allá en El Salvador. Imagínense qué locura, mi hermano. Ellos fueron a evangelizar y entonces se quedaron sin gasolina debajo de la lluvia, en una oscuridad y lodo, todo aquello. Y se pusieron a orar y agarraron un depósito donde llevaban el agua y se lo echaron al tanque y oraron y se fueron y caminaron 12 kilómetros y echaron gasolina. A pura agua. No Yo lo no. vayas a hacer. Ya no iba a echar. Lo que pasa es que es un propósito, o sea, bajo un propósito de Dios, haciendo la obra de Dios. O sea, no tenemos nosotros que desconectarnos, ¿sí? Que no son para mis propios propósitos lejos de Dios. Mis propósitos en Dios, por eso es que toda mi vida debe estar inmersa en Dios, para que toda mi vida tenga ese poder de Dios. Amén. Hermanos, mire, estamos al umbral de muchas cosas sobrenaturales. Si usted quiere, da el paso. Si no quiere, se queda donde está. Por eso es que hemos retomado un montón de cosas que habíamos dejado así opacadas. Y habíamos dependido del evangelismo personal. Pero no, ya no. Nos vamos con todo. Y esa actividad, el evangelismo va a ser la actividad principal. El enfoque va a ser, después del pago de la renta, va a ser al evangelismo. Al evangelismo. Así es que yo le invito a que usted pueda dar ese paso de fe. Y mire, hermano, mi querido hermano, y hay cosas que no le gusta que se toquen, ¿verdad? Porque el pago de los compromisos y todo eso es dinero y 2 más 2, ¿verdad? Son reales. Son reales. Pero la fe también es real. Entonces, Dios desea que usted empiece a confiar en Él. No sé cómo va a ser Dios. No me pregunte a mí, ni me va a echar la culpa a mí. Pero usted tiene que entrar en esto. Cuando usted duda, no está dudando de mí, porque esto no es mi negocio. Yo solo soy un mensajero. Cuando usted duda, de quien está dudando es de que Dios lo vaya a hacer. Y si Dios lo ha prometido, mi hermano, lo va a cumplir. Entonces, igual los discípulos estaban en un punto donde su vida, ya había cambiado su vida desde que conocieron al Señor y por 3 años y medio lo siguieron. Pero llegaron a un punto donde su vida iba a subir de nivel. Y para ese subir de nivel, tenía que haber ¿cómo se llama? Un cataclismo, pues. Si usted, imagínese, de repente está en su casita y de repente se compra una casa más grande, tiene que haber un cataclismo, pues. Lo que cuesta comprar una casa, lo que cuesta solo hacer el papeleo, conseguir el down payment y hacer todos, y después la mudanza, es un desastre, aparente desastre, pero después ¿en qué se convierte? ¿Ah? Entonces, ese es un ejemplo, porque también de nuestra vida, de una mente cerrada y escasa. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Dónde escucharon esa palabra? No seas escasa. No seas escasa. Isaías 54. Así es. Después de una mente escasa, hacerla amplia. Eso es una labor tan difícil como amarnos unos a otros. ¿Verdad? Como amarnos unos a otros. Así es que, mis queridos hermanos, la verdad, hermanos, es que esto que nosotros enseñamos, los servicios del domingo, los sermones del domingo, el estudio bíblico y todo eso, deberían de ser no suficientes, sino que deberían de ayudarnos a potenciar nuestra vida en el Señor. Los temas que estamos viendo los domingos, yo le doy gracias a mi hermano Daniel, que ya está en YouTube con buen sonido, con buen resolución, bien brutal está ahí los sermones.
¿verdad? Los graba, después los edita y después van a YouTube. Siempre van a Facebook, ¿verdad? Ahí están en Facebook, pero si usted quiere verlo con mejor calidad, váyase a YouTube. Suscríbase a la página de la iglesia, el canal de la iglesia. Y vuélvalos a escuchar. Vuélvalos a escuchar. Hay gente que ve las noticias todas las veces que pueda. ¿Cómo queda después? ¿Cómo queda usted, sinceramente, cómo queda después usted de ver las noticias? ¿Ah? A uno se extraña cuando dicen algo bueno, ¿verdad? Se extraña hasta cuando dicen algo a favor. Y mire cómo están hechos ellos para sembrar el terror. Que yo digo que quizás el 85% de sus noticias son de inmigración. Para tener a la gente tensa. Porque el temor vende. Y entonces, usted ve las noticias en la mañana, las ve a mediodía y en la tarde, imagínese, hay un canal que da las noticias a las 6 y a las 6:30. Y todavía nos reenganchamos a las 11 otra vez para dormir con... Ay, no, hermano. Mejor váyase a la palabra de Dios para que Dios le recuerde a cada momento y le vaya enseñando a cada momento todo lo que tiene para cada uno de nosotros. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Los pasos de fe cuestan, mis queridos hermanos. Yo quisiera que ustedes pudieran verse. Yo quisiera estar ya en la obra, pues, para ver cómo sale. Estamos ya. Sí. Estamos ya. Lo que tiene que hacer es incorporarse y hacer, santifiquen su tiempo para el Señor. Establezcanlo. Establezcanlo. En esta palabra, sonaron 3. Aparten su tiempo, eso se llama santificar el tiempo. ¿A qué actividades de la iglesia usted va a ir? Recuerda, tenemos 2 casas de oración a la semana, tenemos 2 cultos a la semana. ¿Ah? Así 2 cultos a la semana, viernes a las 7, domingo a las 6 y las 2 casas de oración, martes y sábado. Usted debería santificar el tiempo. No sé si usted escuchó o si se acuerda del sermón del sábado. Por favor, búsquelo. Si no lo vio, ahí está en Facebook. Y ya está, creo que ya lo subí a YouTube también, lo bajo y lo subo a YouTube para que queden ahí, para que usted lo vuelva a escuchar. Porque hermanos, cuando los escuchamos de repente se nos van cositas. Isaías 54 debería ser algo que usted lo tiene así, ¿ve? Porque ya tenemos 3 sermones seguidos que arrancamos con Isaías 54, ensanchando nuestra tienda. Pero si yo hablo, por ejemplo, hablo de escaso, no sé. Entonces, ¿qué me da a entender eso? No hay nada allí. Y si no hay nada aquí de esto, olvídese, ¿cómo se va a poner en obra? Imagínense, lo que nosotros hemos hablado ahora es súper importante en la vida del creyente. ¿Por qué? Primero, ya le dije que comenzamos a hablar el tiempo en el que el Señor Jesucristo se refiere solamente para sus discípulos y con los discípulos a nosotros, ¿verdad? Son promesas y oraciones del Señor, peticiones del Señor Jesucristo para los discípulos. Pero también nos dice que a ver si ustedes se acuerdan, cómo es que los discípulos del Señor se van a conocer. Por el amor que tienen unos con otros. Unos con otros, así es. Mire, ni siquiera es lo que conozcan de Biblia, pues. El conocimiento de Biblia debe transformarse en amor. Porque si no, solo son datos en mi cabeza. Compartiendo las ideas y los temas de Dios y cada uno dando su opinión, así podemos. Correcto, pero también acciones de amor. Ya, cada vez que te encontres con uno, pues a saludarlo, compartir con aquel tu alegría, pero que tú lo demuestres que es verdad. No digamos aparte de egoísta, pues ser viri, más bien hablar. Me alegro cada vez que me toque con él en la escuela. Con todo y todo lo que sea, ¿verdad? Sí. Hasta él le traigo mensajes, hermano. Cariño. Sí, y entonces, y fíjense que no puede haber amor unos con los otros si no nos aceptamos como somos. Así es.
Y funciona cuando hay mucha compartida, uno comparte. Ya nos damos cuenta quién falta, quién no. Ah, y correcto, quién correcto. tampoco. Pero parte de mi amor es aceptarlos a ustedes como son, Así. no tratándolos de cambiar. Ujú. La palabra les va a cambiar, el Espíritu Santo les va a cambiar a la manera de Cristo, ¿verdad? Pero nosotros nos aceptamos. Hay personas que hablan bien golpeados. Pero usted comienza a entender, a conocerlo y se va a dar cuenta de que no es que ellos quieran ofenderle. Simplemente que hablan así. Entonces uno tiene que aceptarlo, pues, ¿verdad? Así son medio tocones, ¿verdad? Medio... Otros que hablan sin pensar. Hasta después que dicho lo que dijeron, lo hubiera dicho, bueno, ya lo di. Pero así como dice, amarnos unos a los otros, también viene el otro ingrediente, orar unos por otros. Claro. Amén, amén. Porque, díganme, un padre o una madre por sus hijos, ¿pasa pensando o no pasa pensando? Independientemente de los años que tengan, mis queridos hermanos. Aquí están mis hijos, así rapidito. Eso es como que usted tenga un archivero y los primeros expedientes, ¿cuáles son? Los hijos, pues, ¿verdad? Ahí están, no tienen ni que buscarlo, lo mete la mano y lo saca. Entonces, así nosotros debemos de tener a nuestros hermanos en Cristo. Orar por ellos, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestra casa y después comience. Inclúyame en sus oraciones. Amén. Póngame allí, Amén, ¿verdad? así Y Importante. que Dios nos dé fuerza, que nos dé sabiduría, que nos permita seguir predicando la palabra como Dios quiere que se predique, etcétera. Y hay los hermanos que faltan. Pero usted tiene que orar a los hermanos que faltan, que quieren estar en la iglesia, Amén. ¿verdad? Y ore por ellos, que Dios les fortalezca. Y cuando los vea, y si tiene su teléfono, háblenles. A veces uno ve, este hermano no quiere venir, y cuando de repente por alguna razón le habla, no, pastor, es que estoy en el hospital. Uno se siente avergonzado, hermano. Porque los primeros que tuvimos que ver, o por lo menos los segundos, porque los primeros en la casa, ¿verdad? Pero de ahí los segundos son los hermanos. ¿Por qué? Porque si no llegó al culto, hay que ver qué le pasó. Mire, aquí de repente me quitaron un poquito esa acción, ¿verdad? De buscarlos porque no llegaron al culto, porque una vez le hablé a alguien y entonces hablé, ¿verdad? Y él contestó, bueno, hermano, Dios le bendiga. ¿Qué te dije? Ya vas a ver que ya te dije que nos iba a hablar el pastor, ¿verdad? Ajá, pastor, ¿en qué le podemos servir? No, hermano, yo solo quería saludarlos, que todo estuviera bien. Si estamos bien, pastor, estamos bien, no pasa nada, me dijo. Ok, hermanos, ahí me saluda la familia y qué bueno que todo esté bien. Sí, ¿ya viste, fulana? Pues sí, pastor. Va, pues hermano, Dios le bendiga. Es difícil. Pero hay que amarlos. Hay que amarlos. Así es que, mis queridos hermanos, Dios comienza con nosotros. Yo les invito a que por favor se adelanten ustedes en lectura. Lean el capítulo 14, léanlo por lo menos unos 10, 15 versículos y para que vayamos adelantados ya, porque esas palabras son específicamente para nosotros, para usted y para mí. ¿Ok? Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor, noche lluviosa, pero hay calor de hermanos, hay calor de iglesia, hay amor de ti aquí, Señor. Gracias, papito lindo, por tu bendición. Gracias, Padre, por ese precioso mandamiento que nos permite, Señor, que no dejemos que cualquier pensamiento carnal vaya a romper la armonía y el amor fraternal que debe existir entre los hermanos, Señor. Gracias, Diosito lindo. Gracias porque no te corriste a tu responsabilidad de morir por nosotros. Lo hiciste, te entregaste tu vida. Y por eso, Señor, nosotros podemos estar confiados que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Tienes propósitos para nosotros, Señor, y nos invitas a vivir por fe. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes paso a paso. No es fácil, Señor, porque toda nuestra vida, nuestro raciocinio nos ha dicho si lo hacemos o no lo hacemos. Pero ahora, Señor, tu palabra nos motiva a creer
más que a concluir, Señor, más que a juzgar. Pedro dijo en su pensamiento, yo puedo ir donde quieras y entregar mi vida por ti. Pero no sabía lo que venía, Señor. Así nosotros no sabemos lo que viene, pero nosotros confiamos en ti. Y quisiéramos prometerte, Señor, que vamos a ser los más entregados, pero lo único que hacemos, Dios, es agarrarnos de tu mano y caminar contigo. Gracias, papito lindo. Te suplicamos que bendigas este hogar, que bendigas esta familia, Señor, que bendigas todos los propósitos que tenemos para contigo, porque todos, Señor, todos los tenemos. Queremos ser más entregados, queremos caminar más, queremos creer más, Señor, queremos no dudar, Padre, pero sabemos que nos has puesto en el umbral de un camino de fe, hermoso camino de fe, que va a hacer que muchas cosas cambien en la vida de todos. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias, Señor, que tu palabra, tu Santo Espíritu, siempre, siempre sea nuestra luz. Una vez más, ponemos en tus benditas manos, Señor, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, Señor. Ten que en tu misericordia, Señor, tu bendición llegue a nosotros. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Ofrenda, pastor. Espérese, después, eso no sale en la película.